Grip, el programa de motor con más agarre. Faltaba que me venga un amigo, un vecino como don Javier Fernández y me traiga el programa de las fiestas de Castilla-La Marina y le digo, a ver Javier, cuéntame despacio qué quiere decir esto de que el viernes 16 tenéis una gran parrillada. ¿Qué tiene que ver eso con Grip, con un programa de motor que está toda la gente esperando que les digas qué pasó en el Gran Premio de motociclismo o qué pasó en el Rally Legend Reus, que ganó otra vez tu amigo Manuel Muniente y tal? ¿Qué pasó? Bueno, pues eso. Vamos a arrancar, si os parece bien, para no tener también a Javier Fernández aquí toda la vida esperando, porque tiene mucho que trabajar. Le quedan pocos días, esto va a ser el sábado. Vale, tenemos un programa atractivo, ¿eh? Entonces, mira, te voy a hacer la campaña por el mismo precio, para agradecerte que todos los años desplazáis a alguien que viene desde Castilla-La Marina hasta Grip para contarnos, pues bueno, que tenéis esa concentración de todo tipo de vehículos clásicos y que va a ser este próximo sábado, Dios mediante. El viernes 16, por si hay alguna persona, algunos grupos, gente y demás interesada, a partir de las 9:30 de la noche hay una gran parrillada con unos precios, digamos, asequibles, porque lo importante es pasarlo bien y romper un poco con el trabajo y las historias semanales. Hay venta de los vales y en fin, gran parrillada, viernes 16. Hay un pregón a cargo de una vecina que es una grandísima guisandera, como es Pili Ramos, que va a estar ahí, y la primera gran verbena a partir de las 12:15 de la noche. Sí. Primera gran verbena con el Grupo Dragón y la discoteca móvil BKV. Bueno, animación ya para arrancar el viernes. El viernes, sí, claro que sí. Bueno, y entramos en el famoso sábado, que es, ya nos estamos acercando, ya empieza a oler a casi a gasolina, sí, y demás. Sábado 17 de junio, sexto memorial Máximo Álvarez, con participación de las Peñas El Orru de Villaviciosa y el Biche de Pola de Xero. Me imagino que vais a jugar a los bolos un rato. Sí, a mover un poco el brazo. Bueno, pues entonces, para que no se vaya la asturianía y todo lo que tenemos aquí, al margen de que ya hemos hecho la parrillada, hemos estado bailando la primera noche, el memorial de Máximo Álvarez con los bolos, tenemos además concurso de sidra casera, o sea, algo increíble, y también memorial Manolo Los Piñares. Sí, así es. Porque se mantiene el recuerdo imborrable de toda la gente que a lo largo de su vida pues estuvo cerquita de todas las fiestas de Castiello. Entrega del bollo y botella de vino. O sea, claro, para seguir bien con el fin de semana. Sí, sí. Y luego a las 12, a las 6 de la tarde, la 12ª concentración, por fin. Ya van 12 años ya. 12 años. Que parece que fue ayer. Porque yo sé que todos los años, lo voy a decir aquí, por si no lo he dicho antes, pues me acuerdo que veníais y incluso o íbamos allí y nos veníamos con un vaso de sidra. Siempre. Que tenía cada año buscamos el cochecito, es algo increíble. Mucha gente que va a las concentraciones colecciona esos vasos porque va acumulando todos los años. Y todos los años, y este año tenemos otro ya preparado especial. Yo tengo que, ahora que no me escuchan los de casa, yo los tenía todos puestos ahí y alguien se los va subiendo para arriba, ¿eh? Desaparecen misteriosamente. Porque veo que me han dejado toda la estantería, me ponen una figurita de no sé qué, pero me falta el vaso. Entonces llegas a casa y un día falta uno. Y entonces de repente dices, oye, qué casualidad, tengo yo uno igual. Y vienes para aquí abajo y aquí ya no está. Y ya no está. Entonces, bueno, estuve precisamente el domingo con José Ramón Vale, con Chechu Vale. Sí. Que estuvo un poco. Ya estuvo rodando y dice que iba a estar con dos coches que iba. Sí, en principio contamos con que va a haber bastante ambiente. Vamos a tener un ambiente bastante animado.
Bueno, cuéntanos Y traemos, cómo bueno, lo tenéis organizado, porque yo me acuerdo hasta del año que me hablaron del famoso tractor que era del año Catapún. O sea, hablaba. Sí, llevamos tractores, sí. A ver si este año se anima. Sí, tenemos tractores de, pues ya te digo, del año de Carolo, como se dice por ahí. Y todo tipo de coches, de vehículos antiguos y clásicos. Y este año, bueno, siempre hacemos una ruta, nos quedamos todos en el Prado de la Fiesta para buscar un ambiente familiar y hablar de coches y de gasolina y del mundillo, que al final luego nos conocemos todos. Y luego siempre lo hacemos una ruta alrededor del pueblo para que la gente del pueblo vea los coches y rodar un poquitín y ver cómo están los coches. Y este año, como novedad, vamos a traer una especie de exhibición de slalom. Vamos a hacer una especie de minicircuito y tenemos como 6-8 coches que van a hacer una especie de exhibición de derrapes. Para hacerlo un poquitín más animado y para ir todos los años evolucionando un poquitín más y que la gente pues llame. El boca a boca al final, si haces una cosa chula... Boca a oreja. Boca a boca son las películas de Netflix. El boca a oreja... El boca a oreja funciona. Sí, al final es la mejor publicidad. Que hagas las cosas bien. No pretendemos que sea una masiquedada de coches, sino pretendemos algo familiar, ir poco a poco, que la gente esté a gusto y que se vaya contenta. Es el fin de esto. Y disfrutar de una tarde allí de fiesta, de sidra y de gasolina. Voy a hacerte otra confesión, pues estoy yo hoy muy bueno a San Antonio. Cuando tenía funcionando la televisión, la NTV de nuestra televisión de la comarca de la Sidra, al primer pueblo del concello de Villaviciosa que vine a grabar unas fiestas, se llamaba Castillo de la Marina. Mira qué coincidencia, ¿eh? Oye, podía ser San Juan Bautista o algo así. Sí, San Juan Bautista. ¿Eh? Sí. Fiestas de San Juan Bautista en Sí. Castillo de la Marina. Sí, sí. Y vine desde Nava, que es donde teníamos el estudio, hasta Castillo de la Marina. Mira qué mejor manera de estrenarte que en el pueblo de Sí, Castilla de la pero Marina. Pero casi no llego porque se me ocurrió. Yo venía con un colaborador, un ayudante, y le decía: mira, en vez de hacerlo esto por la carretera tal y subir por la Nacional 632, mira, llegamos a Villaviciosa y nos ponemos a investigar pueblecitos, parroquias, aldeas, cosas que haya por aquí, porque si en definitiva tenemos la tele y tenemos que dar cobertura a toda esta zona, pues así nos vamos aprendiendo a ver dónde coño está Castillo la Marina, porque a mí no me sonaba. Y oye, llegamos hasta Castillo. Mira. Y es como si se hubiera paralizado todo aquel sitio. De repente todos dijeron: han venido. Entonces de aquella es como si no había ninguna televisión más que y llegaba yo, y entonces me trataban, o sea, me tenían en palmitas. Hombre. ¿Quieres una costillita, un culete de sidra? Así da gusto, ¿viste? Oye, No, mira. fue o sea, una recepción de esas maravillosas. Y me contaron, porque ahora mismo nos están escuchando en muchos sitios de Asturias, ¿eh? Sí, hombre, claro. Y fuera de Asturias. Tú dices Llanes, vale, Luanco, vale, no sé, Ribasella, Villaviciosa, o Luarca, o Cudillero, todo eso, la gente lo conoce. Pero si tú estás fuera o estás, no sé, apartado y te dicen Castillo de la Marina, la gente dice: ¿dónde es eso? ¿Por dónde está? Pero luego está bien a mano, ya lo ves. Y me contaron que, digamos, la capital de vuestra zona es Castillo de la Marina, y sin embargo, lo que está señalizado y lo que más conoce la gente es Ventalerranes. Ventalerranes, sí. Sí, es verdad, sí. Tú dices: vamos a Ventalerranes en Villaviciosa, y la gente: Ventalerranes, sí, vale. Pero es que la capital en principio es Castillo de la Marina, las fiestas son de Castillo de la Marina. Bueno, pues aquí pasa exactamente igual. San Martín del Mar, aquí pasa lo mismo. San Martín del Mar es la capital. Y sin embargo, tú dices: vivo en San Martín del Mar, y la gente dice: ¿dónde es eso? Sí. Y le digo: en el Puntal. Sí, hombre, el Puntal, sí. El Puntal pertenece y resulta que el Puntal pertenece a San Martín del Mar. Pues allí pasa igual, lo mismo. Ya. Bueno. Que ubicación es fácil porque no hay problema. Llegas a Ventalerranes, pasas la gasolinera y a la izquierda, dirección Playa España, y ya vas a dar al Prado de la Fiesta, o sea que no hay problema. Y vamos a indicarlo, vamos a poner señalización para que la gente que venga de fuera
y no sepa llegar, pues que tenga por lo menos una noción de cómo llegar hasta el Prado. Va a estar indicado. Así que problema no hay. ¿Tenéis, Javier Fernández, tenéis inscritos ya? No, porque no tenemos lista de inscritos. Inscripción abierta. La gente que se anime, ahí vamos a estar. Pero es que es mucho riesgo, pero contáis ya con algún amigo que sabes que va a ir, ¿no? Sí, contamos... que no va a quedar el Prado ahí. No. El último año que hicimos teníamos 114 coches. Bueno. O sea que animado va a estar. Ya nos llamó mucha gente, pues nos llama mucha gente para preguntar dónde estamos y qué se va a organizar. Y tenemos gente que va a venir desde Cangas del Narcea, desde Luanco, desde Ribadesella, o sea que va a haber ambiente. Contamos mínimo de 80 coches, yo creo que seguro, vaya, de ahí para arriba. Muy bien. O sea ahora quería darle la palabra a mi compañero Javier López Alonso, que antes estaba diciendo venta a las Renas, y como estaba yo terminando... No, simplemente una precisión del lugar, ¿no? Porque el Venta a las Ranas queda en medio de la carretera nacional. 632. Castillo hay que desviarse, claro, entonces está en paralela, lo que más se ve, lo que más se nota es Venta a las Ranas. Luego Castillo tienes que entrar allí, allá, sí. Claro. Por eso es más conocido Venta a las Ranas que Castillo. Bueno, pero referencia a Venta a las Ranas. Venta a las Ranas y Castilla Marina, dirección Playa España, y no hay problema. El Prado de la Fiesta, vengo de paso a ver Playa España, tal, no sé qué, todo. O sea, tenéis de todo. Pasé por ahí hace ya casi 50 y tantos años. O sea que, ¿Sí? Yo no había nacido, sí. Pues, yo estaba allí de vacaciones, hace 50 y pico años. Ya. Entonces tampoco. En el Prado de la Fiesta. Mira. Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? El sábado 17, para los que vayan antes de eso. Y luego sepáis. También tenemos a todo el mundo que venga a la concentración, después tenemos con cada consumición, damos un platín de lacón, para llenar un poquitín el estómago, para que no sea solo beber, pues entonces así que la gente forre. Y eso es, con cada consumición, es un detalle de la comisión de fiestas. Bueno, estáis que hay que ganar clientela. Sí, va a haber que ir, ¿eh? Estamos que lo tiramos. Sí, me llamó una chica y me dijo, soy nueva, me he venido a vivir aquí, bueno, que llevaba poco tiempo en la comisión o algo así. Y le digo, ¿y qué tal por Castillo? Y dice, una maravilla, estamos todos... Sí, este año vino mucha gente, después de la pandemia, la gente buscó ir a los pueblos y sí es verdad que todas las casas que había por la zona se volvieron a llenar. Muchas casas que estaban vacías y gracias a la pandemia pues se volvieron a llenar. Y hay gente nueva este año que viene con ilusión, que viene con ganas, y eso, quieras o no, pues la gente que lleva más tiempo la ayuda porque es un impulso y se está haciendo un grupo muy, muy bueno de comisión y se está trabajando mucho y muy bien. La verdad que hay que agradecerlo a todo el mundo que está trabajando y están haciendo un trabajo impagable, la verdad. Muchas horas detrás de todo esto y mucho esfuerzo y mucho curro, y al final hay que reconocerlo, que muchas veces los que están detrás no se les ve tanto, pero... ¿Y tú en qué trabajas? ¿Eres organizador de fiestas o trabajas en otra cosa? Yo trabajo en otra cosa, yo esto por hobby. ¿Y vives allí todo? Mis padres son de allí, de toda la vida, sí, en Castillo. Bueno, en Venta a las Ranas. Ya. Y yo echo un cable siempre que puedo, pues ahí estamos, echando un cable al pueblo. Bueno, ya para que no se me enfade nadie... el mismo sábado a las 6 empieza la 12ª concentración, 12 años de concentración de vehículos clásicos de todo tipo, de toda clase, y media horita después, para los más pequeños, para la gente menuda, estoy viendo que hay animación infantil con el mago Pelayo. Sí. Señoras, señores, yo como si fuera el manager del mago Pelayo, tengo que decir que el pasado 7 de mayo fui a una comunión de una cría de la familia que se hizo por San Cucao, en Llanera, o en el Peñamea o algo así. Y de repente estábamos en el cóctel previo allí antes de entrar a la comida. Y dicen, señoras y señores, ahora mientras llega con todos ustedes el mago Pelayo. Oye, entró, yo iba bien vestido y tal, no sé qué. Entra el mago Pelayo, chan, y se me queda mirando. Y digo, seguro que me ha comprado algún vídeo de rallies o algo. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que me dice de repente, cuando yo entré, tú tienes que decir, bravo, Pelayo, eres el mejor, te admiro, Pelayo, pero te tienes que escuchar todo el mundo. Digo, bueno.
Y oye, yo no sé si era que me había dado un verdejo más de la cuenta o algo así, que terminé gritando hasta como Sandokan: ¡Pelayo! ¡No sé qué! ¡Quiero un hijo tuyo! Fue algo brutal. Oye, muy bueno el mago Pelayo, ¿eh? Sí, los críos se lo pasaron, vamos, los críos y los que no somos tan críos. Muy bien. Muy fino, sí, la verdad que sí. Y después de eso, pues yo veo que os cuidáis bien, haréis mucho deporte, porque tú estás de gimnasio y tal para sorprender a... a estas alturas ya sorprendemos poco ya. Bueno, pues lo más increíble de todo es que después de la parrillada del viernes 16, el sábado 17, antes de la gran verbena, tenéis una laconada gratuita que ya va por la 6ª edición también. O sea que lo estáis haciendo segunda verbena con Cayenne y discoteca móvil BKV. Y luego ya un remate final que es el domingo 18 con la parte religiosa, misa solemne. Mira, está aquí justo en honor a San Juan Bautista. Justo, sí. Sesión vermú, la rifa del ramo y gran corderada. O sea, comida no falta. Comer y beber no va a faltar en todo el fin de semana, eso está asegurado. Bueno, pues sed y hambre no se va a pasar en ese prado, así que... Delicioso cordero a la estaca. Muy bueno, hecho por Cristian. Fartucar, ensalada, arroz con leche, café, pan y bebida, 4.000 euros. No, adultos, 35 euros. No, 4.000 es cuando se va llenando el prado, hombre, ¿me entiendes? Claro, que hay que ayudar a la fiesta por las orquestas. Yo sigo músico. Lo que tienen que sacar son más de 4.000 para poder pagar luego todo. Sí, hay un coste enorme de todo lo que hay detrás. Sí, esto es una historia. ¿Qué tal? ¿El pueblo se enrolla bien? Sí, la gente suele ser bastante, sí. Todo pone, a ver, cada uno más, otro menos, pero bueno, todo el mundo pone su granito de arena. Así que bueno. La gente tiene ganas de fiesta, además, que el año pasado no se pudo hacer, hubo la pandemia y desde antes de la pandemia no tenemos fiesta, entonces la gente tiene ganas. Eso se está notando porque en cualquier acto que por fin se vuelve a hacer, entonces todo el mundo mira hacia atrás como diciendo, es que nos lo hemos perdido estos 2 últimos años con todo lo que pasó y demás, ¿no? Se está notando mucho. Sí, la gente viene con ganas, de tanto tiempo después de haber pasado todo lo que pasamos, dice la gente, oye, pues vamos a disfrutar y vamos a celebrar por fin ya con todos los del pueblo. Y tiene ganas, y ya toca. Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes e incluso los que están fuera y nos siguen desde sitios muy lejanos. No les va a dar tiempo a venir, pero si quieren venir están a tiempo. Que se lo piensan, que comida no va a faltar, bebida tampoco y gasolina tampoco. Es bonito porque son unas fiestas tradicionales del concejo de Villaviciosa, organizadas por la Asociación de Vecinos San Juan Bautista, Castillo-La Marina, Ventalarranas y bueno, o Ventalerranes, porque hay veces que miras las indicaciones y ahí están, Ventalerranes. Sí, Bable y es así. Sí, o sea que... Y es un cartel muy asturiano, me encanta el cartel. El dibujo con la bandera y la banderita azul, la crucecita amarilla, gaitero, tamborilera y hay un poco de todo, eso está muy bien. Y lo único que nos falta es un coche para decir, oye, que tenemos el sábado 17 a partir de las 6 de la tarde, pues ni más ni menos que esta 12ª concentración. Pues Javier Fernández, dinos todo lo que quieras. Nada, agradeceros a vosotros el espacio que nos dais, la publicidad y que es un placer poder venir aquí a grabar otra vez contigo. Y que... No, grabar no, esto es en vivo y en directo. Bueno, en vivo y en directo, o sea, perdón. Pero poder venir aquí a compartir un ratín con vosotros y que es un placer, que estamos encantados y que podamos seguir viniendo muchos más años. No, esto ahora mismo ya, por ejemplo, todos los Gozón, todos los habitantes de Gozón, por ejemplo, donde están nuestros estudios centrales, toda la gente está ya diciendo, oye, a lo mejor hay que hacer un hueco el sábado y nos escapamos un ratín a dar una vuelta. Vamos hasta Castillo, que nos van a tratar bien. Por lo menos a probar el lacón. Claro. No, si no vienen diciendo, oye, que yo escuché Grip y que vengo desde Norco para... Que nos lo apunten a tu cuenta y luego ya pasamos la factura. Sí, yo sé. No me quedo, igual no estaba pendiente de otra cosa y no lo oí. La concentración es allí mismo. Se va a hacer en el Prado de la Fiesta, quedamos ahí todos en el Prado de la Fiesta y luego vamos a hacer una pequeña ruta alrededor del pueblo y volvemos otra vez al Prado de la Fiesta. Pero en principio quedamos todos en el Prado de la Fiesta y cuando llevemos sobre las 7 o así, será cuando hagamos una pequeña ruta y después la exhibición de slalom, que vamos a hacer ahí un pequeño circuito para que
la gente vea cómo derrapan los coches y a los críos meterles el gusanillo ya en el cuerpo y... Ahí entre la Carballera, ¿no? Ahí entre los árboles. Sí, no, vamos a hacer una especie de pequeño circuito en el Prado de la Fiesta, porque el Prado de la Fiesta no lo hacemos en la Carballera por el montaje de las orquestas, que no nos entran ni nada, entonces lo tuvimos que mover a un prado un poco después de la Carballera, pero bueno, se ve, no hay pérdida. Y allí es donde haremos todo la concentración y la exhibición de los derrapes. Bueno, pues tenéis, de momento, mira, hemos empezado el programa de hoy y ya tenéis fiesta para el próximo fin de semana, desde el viernes, sábado y domingo, o sea que más fácil, así se las ponían iba a decir a Felipe II, pero te quiero decir que es una historia que está ahí. Empiezan las fiestas ya de Prado, empiezan las de Prado, verano, ya se pueden hacer, porque lo que decías antes. Y ahora pues en Asturias, que empiezan ahora en junio y hasta septiembre, esto es un sin vivir. Todos los fines de semana tienes varios donde escoger. En algunos sitios hasta por semana. De escoger, sí. No, pero además es que aquí hay un programa que está muy bien organizado para que haya un poco para todos los y gustos, atractivo sí, para todas las sí. edades y todo tal, que los críos quieren tal, que los mayores quieren tal, que los bailones tienen todo, o sea, hay de todo, que los aficionados a los bolos, a los bolos hay de todo, y bueno, pues en ese sentido enhorabuena ya por adelantado a Castilla. Hay mucho trabajo detrás de la comisión, que vuelvo a repetir que agradecerle todo el trabajo que hacen. Bueno, pues nada, si os hace falta alguna cosa más, estamos en vivo y en directo hasta las 9 de la noche. Lo digo por si hay alguien ahora mismo que está ahí sintonizando con nosotros en Ventales Renes, en Castilla-La Marina. Si se les ocurre algo, cualquier cosa, pues que se animen. Vale, pues muchas gracias. Estamos aquí abiertos, Javier, y nada. Hemos comprado agua, tenemos refrescos. Ya tiene la nevera llena, que conste. No, pero es que además he traído unas pastillas para que se te ponga voz de locutor, de radio, y se nota mucho el cambio, chupar ahí eso. Brutal. Bueno, pues están todos avisados. Este próximo sábado, 17 de junio, a partir de las 6 de la tarde, concentración de vehículos clásicos, de todo tipo, de toda clase de vehículos clásicos. Va a haber motos, va a haber coches, va a haber a lo mejor hasta algún camión, va a haber tractores también. Y vaya usted a saber que a lo mejor, como esto ya es tradicional y es legendario, a lo mejor aparece hasta Pedro Picapiedra con el tronco móvil para amenizar la fiesta. Sí, para dar un poco tal de ambiente a todo, Entonces, nada, pues agradecidos a ti porque hayas venido. Y a ti sobre todo. Por este espacio y que nos tenéis aquí, o sea que... Lo mismo digo, ya te habrá que traer un vasín de sidra para que no te lo quiten. Un par de ellos para que no haya problema. No, pero yo ahora ya lo tengo bien organizado. Me he preparado allí un armario con llave y la llave la voy a tener yo. Y si acaso se la dejo a Toño, Boris o a Javi, bueno, no sé, sí, se la dejaré, son buenos chicos. Entonces, por si algún día no estoy yo o necesitáis algo. Pues algún día nos lo queremos llevar para casa, pues sí. Mira, estuve en la concentración de Castillo de la Marina. Fíjate lo que me regalaron. Sí. A ver si no se los ha llevado mi familia y ha sido tú el que cuidado, que yo estuve en 3 ocasiones y tengo los 3. En casa están allí. Que yo la última vez sé que los tenía, ahora no sé dónde. Bueno. Pues nada, desearos que vaya todo muy bien, a ver si tenemos suerte con el tiempo, porque está un poco así, tú ves lo que ponen en las imágenes de las televisiones, viendo cómo caen esas granizadas y esas cosas, es algo tremendo. Tenemos todas las estaciones en un día. Entonces, hoy han dicho que a partir de esta noche que empezaba a subir la temperatura y que todo parecía que iba a estar bien. Pero que el fin de semana también nos daban para la zona interior de Asturias, que daban otra vez algún chubasco. Alguna tormentita, entonces, pero bueno, cruzaremos los dedos. Castillo está pegado al mar. O sea, y tenemos carpa de sobra, o sea que miedo al agua no tenemos. Bueno, pues eso, que no se lo pierda nadie. Les esperamos a todos en Castilla-La Marina desde el viernes 16, sábado 17 y domingo 18, en honor de San Juan Bautista y con todo lo que les hemos dicho hasta ahora. Hay de todo, para el viernes, para el sábado y hasta para el domingo.
Gracias, Javier, y Muchas gracias, desearos a todos pues, el mayor de los éxitos, a los participantes por estar ahí y dar las gracias también a la comisión, porque hay una cosa que te honra y no te has dado cuenta, pero has dicho 3 veces que la comisión de fiestas trabaja mucho, que hay mucho trabajo detrás. Hombre, un año entero trabajando y oye, quieras o no. Y como no se ve, muchas veces la gente no se valora eso, va a una fiesta y solo te quedas con la orquesta o solo te quedas... Entonces, bueno, que la gente también vea que todo esto, el cartel, la organización de la concentración, todo lleva... Y que todo lo que tú dices, que hay un programa muy bien diseñado detrás, eso no es por casualidad, eso es porque lleva mucha gente detrás trabajando. Bueno, pues estamos convencidos de que va a salir todo muy bien y nos tenemos que ir a publicidad, que es que de algo hay que vivir, ¿sabes? Sí. Hay unos consejos de esos importantes, pero que enseguida regresamos.